Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. La depresión no es causada por un desequilibrio químico y los científicos no tienen la menor idea de cómo funcionan los antidepresivos. Esta es la conclusión de un reciente estudio del University College London, liderado por Joanna Moncrieff y publicado el 20 de julio de 2022 en la revista Molecular Psychiatry. En este vídeo voy a resumir los resultados de este estudio que ha puesto a la comunidad científica patas arriba y hacia el final del vídeo te voy a dar mi opinión. Igualmente, en la descripción del vídeo te dejo todas las fuentes. Durante 3 décadas, la hipótesis de la serotonina nos ha sugerido que la causa de la depresión está en un desequilibrio de esta sustancia. Sin embargo, este estudio demuestra que tal afirmación no cuenta con el respaldo de la evidencia científica y también pone en duda la base para el uso de antidepresivos. En los años 60, la industria farmacéutica comenzó a promover esta hipótesis de la serotonina, que rápidamente se abrió paso en la población y en los círculos académicos y clínicos. Miles de millones en marketing acabaron dando sus frutos y en la década de los 90 comenzó la comercialización masiva de los antidepresivos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Fue entonces cuando comenzó el aumento vertiginoso del consumo de unas sustancias que, aunque no sabemos cómo funcionan, contaban y siguen contando con el pleno respaldo de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Solo en Estados Unidos, en el año 1998 se prescribieron 18,4 millones de antidepresivos. En 2018, 20 años después, la cifra ascendía a 70,9 millones de antidepresivos. A nivel mundial estamos hablando de cientos de millones de antidepresivos prescritos cada año, cifra que, por cierto, sigue aumentando año tras año de forma imparable. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo explicamos que un fármaco con unos efectos secundarios absolutamente devastadores y sin respaldo científico se haya abierto paso de forma tan alarmante y que incluso las revistas científicas más prestigiosas hayan respaldado esta falsa hipótesis durante décadas? Propaganda. La industria farmacéutica, habiendo comprado a los grandes medios de comunicación y a los gobiernos oligárquicos que hoy tenemos en prácticamente cada rincón del planeta Tierra, lograron que el 80% de la población creyera que la depresión es causada por un desequilibrio químico, como muestran las encuestas, y que muchos médicos, por ignorancia o por interés propio, animaran a sus pacientes a consumir antidepresivos de forma totalmente vil e irresponsable. En un artículo para The Conversation, Joanna Moncrieff, investigadora principal del estudio, escribe lo siguiente. Los ensayos clínicos muestran que los antidepresivos apenas se distinguen de un placebo a la hora de tratar la depresión. Además, los antidepresivos parecen tener un efecto generalizado de adormecimiento de las emociones que puede influir en el estado de ánimo de las personas. Si los antidepresivos ejercen sus efectos como placebos o adormeciendo las emociones, entonces no está claro que hagan más bien que mal. ¿Por qué es tan creíble y prestigioso este nuevo estudio? Porque es la primera vez que se realiza una revisión exhaustiva de toda la investigación sobre la serotonina con la que contábamos.
Nunca antes había existido una revisión paraguas como esta que permita extraer conclusiones firmes. El modus operandi fue simple. El equipo evaluó todos los estudios relevantes que se han publicado sobre la serotonina y la depresión, los cuales involucraron a decenas de miles de participantes a lo largo de varias décadas. La conclusión, como apunta Moncrief en su artículo para The Conversation, es que resulta fundamental que la gente sepa que la idea de que la depresión es el resultado de un desequilibrio químico es hipotética. La depresión no tiene nada que ver con niveles bajos o actividad reducida de la serotonina y a día de hoy es imposible afirmar científicamente que vale la pena tomar antidepresivos o incluso que sea completamente seguro porque no sabemos cómo funcionan. ¿Qué sucede entonces con las personas a quienes los antidepresivos parecen haberles ayudado a salir de una depresión? ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues tampoco sabemos cómo se provoca esta mejoría. Podría ser que esos pacientes hayan mejorado como consecuencia de otros cambios en su estilo de vida, no por la acción directa de los antidepresivos. Realmente no lo sabemos. Se requiere más investigación para aclarar los efectos de diferentes fármacos en los sistemas neuroquímicos, incluido el sistema de la serotonina, especialmente durante y después del uso a largo plazo, así como las consecuencias físicas y psicológicas de tales efectos. Esta revisión sugiere que el gran esfuerzo de investigación basado en la hipótesis de la serotonina no ha producido evidencia convincente de una base bioquímica para la depresión. Sugerimos que es hora de reconocer que la teoría de la serotonina sobre la depresión no está fundamentada empíricamente. En una entrevista para el prestigioso portal Psytech Daily, la autora dijo que muchas personas toman antidepresivos porque se les ha hecho creer que su depresión tiene una causa bioquímica, pero esta nueva investigación sugiere que esta creencia no está basada en evidencia. Nuestra opinión es que a los pacientes no se les debe decir que la depresión es causada por un nivel bajo de serotonina o por un desequilibrio químico, y no se les debe hacer creer que los antidepresivos funcionan al atacar estas anomalías no comprobadas. No entendemos exactamente qué le están haciendo los antidepresivos al cerebro, y dar a las personas este tipo de información errónea les impide tomar una decisión informada sobre si tomar antidepresivos o no. El coautor del estudio, el Dr. Mark Horowitz, dijo al mismo medio: «Me habían enseñado en mi formación en psiquiatría que la depresión era causada por niveles bajos de serotonina, e incluso se lo había enseñado a estudiantes en mis propias conferencias. Estar involucrado en esta investigación me abrió los ojos y siento como si todo lo que creía que sabía se hubiera puesto patas arriba». Y agregó: «Miles de personas sufren los efectos secundarios de los antidepresivos, incluidos los graves efectos de abstinencia que pueden ocurrir cuando las personas intentan suspenderlos, pero las tasas de prescripción continúan aumentando. Creemos que esta situación se debe en parte a la creencia de que la depresión se debe a un desequilibrio químico. Ya es hora de informar al público de que esta creencia no se basa en la ciencia». Es importante dejar claro que, si bien el estudio no revisó específicamente la eficacia de los antidepresivos, ya que ese no era el objetivo del mismo, los autores cuestionan su uso desmesurado y alientan más investigación y asesoramiento sobre tratamientos que podrían enfocarse en el manejo de eventos estresantes o traumáticos, como la psicoterapia u otras prácticas como el ejercicio o la meditación mindfulness, lo cual yo siempre recomiendo a todo el mundo. Y también, como no, es siempre buena idea abordar el resto de factores subyacentes que sabemos que contribuyen a la depresión, como la pobreza, las adicciones, el estrés crónico y la soledad, por nombrar solamente algunos. ¿Qué opino yo? Que no deberías tomarte esta información como una recomendación para que dejes de tomar antidepresivos de inmediato. Antes de considerar algo así, debes buscar el consejo de un profesional de la salud, ya que la suspensión también tiene sus propios riesgos de efectos adversos. Desde mi punto de vista, lo mejor que cualquier persona bajo tratamiento puede hacer es compartir esta información con su doctor y tener una conversación abierta y honesta acerca de ello. Creo que así podrás tomar decisiones más sabias, ya que en lugar de basarte en hipótesis que ya sabemos que son erróneas, puedes apoyar tu decisión en la información científica más actualizada. Pero en todo caso, decidas lo que decidas hacer en cuanto a tu enfoque farmacológico, creo firmemente que no está de más considerar ciertos cambios en el estilo de vida. Mover tu cuerpo, entrenar tu mente,
comer sano, participar en actividades que consideras significativas. Y la buena noticia es que no necesitas la prescripción de nadie para empezar a hacerlo. La decisión es tuya. Esta es la balanza del placer y el dolor. Placer y dolor son procesados en el mismo lugar del cerebro y mantienen una relación recíproca de equilibrio. Cada vez que obtienes placer y la balanza se inclina hacia ese lado, el cerebro genera una fuerte reacción opuesta con la que recibirás la misma cantidad de dolor. Cuanto más persigues el placer, más dolor te provocas. Y en este vídeo vamos a ver cómo funciona esta relación placer-dolor, por qué la dopamina es la clave, y cómo todo esto conecta con aspectos tan relevantes hoy en día como la adicción, la fragilidad psicológica o el dominio mental. En su libro Dopamine Nation, que todavía no cuenta con una traducción al español, Anna Lembke, profesora de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, expone que cuando experimentamos placer, la dopamina se libera en nuestra vía de recompensa. Pero la balanza no puede permanecer inclinada hacia el lado del placer por mucho tiempo, así que el cerebro activa poderosos mecanismos de autorregulación para nivelarlo nuevamente. El problema es que antes de llegar al punto de equilibrio, la balanza se inclina hacia el lado opuesto con la misma fuerza. Esa misma cantidad de placer se transforma en una cantidad equitativa de dolor. En la década de los 70, Richard Solomon y John Corbett llamaron a esta relación recíproca entre el placer y el dolor la teoría del proceso oponente. Cualquier desviación prolongada o repetida de la neutralidad hedónica o afectiva provoca una reacción posterior que tiene un valor opuesto al estímulo. El problema es que, además de provocar una fuerte compensación hacia el dolor, la exposición repetida al mismo estímulo de placer hace que la inclinación inicial hacia el lado del placer se vuelva más débil y más efímera, mientras que la respuesta posterior hacia el lado del dolor se vuelve más fuerte y más larga, un proceso que los científicos llaman neuroadaptación. O dicho de otro modo, el hedonismo, la búsqueda compulsiva de placer por sí mismo, conduce a la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar de cualquier tipo de placer, lo que nos empuja a un consumo aún más elevado con el que buscamos obtener el placer que sentíamos al principio. Nos volvemos adictos. Y todos somos adictos a algo. Todos tenemos algún consumo continuado y compulsivo de una sustancia o un comportamiento, a pesar de que sabemos que nos daña o que dañamos a los demás con ello. En esta era de la gratificación instantánea, la adicción se ha vuelto un fenómeno global y en muchos casos algo promovido por estados y corporaciones como parte de lo que se espera del buen ciudadano moderno. Drogas, fármacos, sexo, pornografía, redes sociales, videojuegos. Pero hay una sustancia que está presente en todas las adicciones, y esa sustancia es la dopamina. Cada vez que tenemos la expectativa de obtener una recompensa y por lo tanto placer, la dopamina se libera. Desde el mismo momento en que planeamos consumir la sustancia o ejecutar el comportamiento placentero, la dopamina inunda el torrente sanguíneo. Y cuanta más dopamina se libera, más adictiva se vuelve esa experiencia. Para que te hagas una idea, en ratas de laboratorio, el chocolate aumenta la producción basal de dopamina en el cerebro en un 55%, el sexo en un 100%, la nicotina en un 150% y la cocaína en un 225%. La anfetamina, el ingrediente activo en muchas drogas callejeras, así como en medicamentos que se usan para tratar el déficit de atención, aumentan la producción de dopamina un 1000%. Sí, 10 orgasmos. El acceso a la dopamina es hoy más fácil y abundante que nunca. Lo que evolutivamente era un bien escaso y muy difícil de obtener para nuestros ancestros, es hoy un tsunami que nos arrastra hacia una persecución compulsiva de placer que no solo provoca más dolor por la acción del proceso oponente, sino que desemboca en una fragilidad psicológica nunca antes vista. Porque al mismo tiempo que necesitamos más recompensas para sentir placer, necesitamos también menos daño para sentir dolor. Cuando el placer corrompe la mente y el cuerpo, nada ya es tolerable. No porque el sufrimiento sea fuerte,
sino porque la persona es débil, decía Séneca. Sin embargo, hay buenas noticias. De hecho, dos muy buenas noticias. La primera es que podemos resetear o restablecer los niveles iniciales de equilibrio placer-dolor para que vuelvan exactamente a donde estaban antes de nuestra adicción. Si interrumpimos el consumo de la sustancia o el comportamiento, el cerebro se readapta. Evidentemente no es fácil, ya que antes de sentirnos mejor pasaremos por un periodo de abstinencia, pero los pacientes de Anna Lembke normalmente llegan a un punto de inflexión a las 2 semanas. Para esta fase de recuperación, la autora recomienda la práctica de la meditación mindfulness. Y la razón es la siguiente. Cuando ya no tenemos la opción de usar la dopamina como vía de escape, nuestros pensamientos, emociones y sensaciones dolorosas se derrumban sobre nosotros. Pero el dominio mental que adquirimos con el mindfulness nos proporciona una mayor tolerancia ante el dolor y la incomodidad, así que es especialmente útil en los primeros días porque hace que la abstinencia se vuelva mucho más soportable. Como sabes, en este canal puedes encontrar multitud de meditaciones guiadas en las que yo te acompaño en todo momento, así que te animo a probar. No pasa nada si nunca antes has meditado, tú solo tienes que seguir mi voz. Y la segunda buena noticia es que la balanza también funciona para el otro lado. Una exposición intermitente y controlada al dolor provoca un ajuste hedónico en el mecanismo que lo inclina hacia el lado del placer. Así como el dolor es el precio que pagamos por el placer, también el placer es nuestra recompensa por el dolor, dice la autora. De hecho, existe una rama de la ciencia llamada hormesis, que se dedica a estudiar los efectos beneficiosos de la administración de dosis moderadas de estímulos dolorosos, como frío, calor, cambios gravitacionales, restricción de alimentos, ejercicio. Un claro ejemplo es sumergirnos en agua helada, algo que se ha vuelto muy popular gracias al genial Wim Hof, el hombre de hielo. La investigación ha demostrado que después de la exposición a ese frío intenso y doloroso, la concentración de dopamina en sangre aumenta un 250% y perdura durante horas, ya que la dopamina que proviene del dolor es más duradera que la que obtenemos del placer. De ahí que muchas de las personas que han incorporado el hábito de ducharse con agua fría o sumergirse en agua helada se sientan genial horas después de haberlo hecho, mientras que las personas que obtienen su dopamina de una adicción suelen sentirse física y mentalmente despedazados después del subidón inicial. He aquí la experiencia de Michael, uno de los pacientes de Anna Lembke. 2 semanas después de empezar el hábito, comencé a notar que mi estado de ánimo mejoraba después de una ducha fría. Entré en una rutina en la que me sumergía en agua helada durante 5 o 10 minutos todas las mañanas y nuevamente justo antes de acostarme. Hice eso todos los días durante los siguientes 3 años. Fue clave para mi recuperación. Durante los primeros 5 a 10 segundos mi cuerpo grita: «¡Detente, te estás matando!». Pero me digo a mí mismo que es por tiempo limitado y que vale la pena. Otros ejemplos de cómo presionar el lado del dolor puede conducir a su opuesto, el placer, son la sauna, el ayuno o el ejercicio. El ejercicio, por ejemplo, conlleva un aumento de la temperatura y libera ciertos oxidantes nocivos, así como una privación de oxígeno y glucosa, que inicialmente resultan tóxicos para las células. Sin embargo, su efecto compensatorio promueve la salud. La evidencia es indiscutible. El ejercicio tiene un efecto positivo más profundo y sostenido sobre el estado de ánimo, la ansiedad, la cognición, la energía y el sueño que cualquier pastilla que pueda recetar. Perseguir el dolor es mucho más difícil que perseguir el placer, no cabe duda. ¿Quién quiere exponerse a lo incómodo, lo peligroso o lo ofensivo cuando tenemos a nuestra disposición una cantidad abrumadora de placeres con los que podemos sedarnos de forma inmediata y que además son promovidos por nuestra cultura contemporánea, que ha elevado el placer, la comodidad y la seguridad a la categoría de valores supremos? Parece razonable que, visto el panorama, ante el más mínimo indicio de dolor o incomodidad, vayamos en busca de más dopamina, la cual está disponible para nosotros en cantidades ilimitadas. La evidencia, sin embargo, apunta hacia la dirección opuesta. El más dulce de los placeres
surge de las dificultades superadas, decía Publio Ciro. Y hoy sabemos que es exactamente así. Es en la incomodidad, la adversidad, el desafío y la disciplina donde el ser humano parece despertar fuerzas latentes que promueven la salud física y mental, la fortaleza y la conexión con la vida. ¿Cuándo nos sentimos más felices los seres humanos, más conectados con la vida y sus posibilidades, y más capaces de superar nuestros desafíos? La respuesta: cuando fluimos. En su libro Fluir, una psicología de la felicidad, el legendario psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi expuso que fluir no es dejarse llevar o arrastrar hacia donde la vida te lleve. Aunque hoy en día muchas personas usan coloquialmente el término fluir para referirse a un desentendimiento pasivo de la realidad, donde nos contamos que no hay de qué preocuparse porque todo saldrá bien, desde una perspectiva académica el flujo es algo completamente diferente. La investigación del autor, para la cual realizó una de las mayores encuestas psicológicas de la historia, reveló que el flujo es un estado de orden en la conciencia que surge cuando nuestro cuerpo, a través de su movimiento, y nuestra mente, a través de la atención, hacen su mayor esfuerzo por superar un desafío que nos lleva al límite de nuestra habilidad, pero que igualmente decidimos hacer voluntariamente porque sabemos que vale la pena. Nuestra concentración está intensamente enfocada en eso. El tiempo parece discurrir de otra forma. Hay una armonía interior que nos lleva a conectar con nuestra propia existencia más profundamente. Cuando alcanzamos esta experiencia óptima, nuestras funciones cerebrales se alteran. La corteza prefrontal dorsolateral, un área que parece ser responsable de esa voz en la cabeza que nos hace dudar, quejarnos o criticar amargamente, queda desactivada. Los cuestionamientos y la vacilación desaparecen. El resultado es una liberación de energía mental que nos ayuda a actuar sin dudarlo. La resolución de problemas se vuelve casi automática. La creatividad fluye. Nos asusta menos asumir riesgos, la productividad se dispara y nuestro desempeño alcanza su punto álgido. Las ondas cerebrales también cambian. En nuestro estado de conciencia ordinario, el cerebro opera en el rango más alto de frecuencia, las ondas beta, pero en el flujo las ondas se sitúan en la frontera entre alfa y zeta. Alfa es el modo que se activa cuando soñamos despiertos y pasamos de una idea a otra sin mucha resistencia interna. Zeta, por su parte, solo aparece durante el sueño REM o justo antes de quedarnos dormidos, en esa brecha hipnagógica donde las ideas se combinan de formas realmente innovadoras. Nuestra mente moldea todas nuestras experiencias. Cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos, cuánta alegría somos capaces de sentir, cómo enfocamos nuestras obligaciones diarias, qué tipo de relaciones establecemos con familia, amigos o compañeros de trabajo. Todo ello depende en última instancia de cómo la mente filtra e interpreta estas experiencias. La falta de orden interior produce experiencias internas dolorosas. La mente, al evaluar todo desde la inseguridad, está constantemente fijada en lo que nos resulta más problemático. Nuestras más recientes heridas y rencores, esa larga lista de frustraciones que hemos ido acumulando en nuestra vida, nuestras imaginaciones acerca de posibles desgracias que llegarán para arrasar con nosotros y que no nos creemos capaces de soportar. Ese desorden o entropía nos va instalando en la angustia ontológica, ese pavor existencial donde tenemos miedo a ser y no le vemos sentido a la vida. Para evitar esta condición psíquica tan común en nuestros días, muchas personas eligen llenar sus mentes con cualquier información que pueda distraerlos de sus perturbadores problemas personales. Invierten una proporción gigantesca de tiempo en ver la televisión o deslizar el dedo en el teléfono, actividades que tampoco llegan a disfrutar plenamente, pero que proporcionan información continua y de fácil acceso a un costo muy bajo. A cambio de un esfuerzo mental nulo, reciben su preciada narcotización. Sin embargo, estos comportamientos no producen crecimiento psicológico ni felicidad. El verdadero disfrute, ese que todos buscamos, es el estado de flujo. Y tal estado aparece justo en el límite entre el aburrimiento y la ansiedad.
Cuando enfrentamos desafíos que no son tan difíciles como para desesperarnos, ni tan fáciles como para hastiarnos, y que para nosotros son dignos de ser superados. Es algo que hacemos con intención y voluntad, y que requiere que hagamos uso de ciertas habilidades que ya poseemos. Es entonces cuando tiene lugar una de las características más universales y distintivas del estado de flujo. Estamos tan involucrados en lo que hacemos que la actividad se vuelve espontánea, casi automática. Dejamos de ser conscientes de nosotros mismos como algo separado de las acciones que estamos realizando. Somos uno con lo que hacemos. Sentimos que nos movemos sin aparente esfuerzo, pero en realidad estamos esforzándonos mental y corporalmente. El flujo, a pesar de que nos lleva a sentirnos fluidos y ligeros, no sucede sin la aplicación de un desempeño hábil. Tenemos que estar concentrados al máximo. Aquí no hay lugar para la pasividad o el descuido. Si perdemos la concentración, este flujo desaparece. Pero mientras dura, la conciencia funciona con armonía y este orden interno se traduce en acciones diestras que nos llevan hacia resultados que producen gozo y satisfacción. Csikszentmihalyi señala que la única forma de poder alcanzar este estado de flujo es que los objetivos sean claros. Cuando sabemos que nuestro esfuerzo nos lleva a una meta con sentido, el feedback de información que recibimos al ejecutar esa tarea de nuestra elección crea orden en la conciencia y fortalece la estructura del yo. Por eso tenemos la sensación de fluir y ser transportados momento a momento sin esfuerzo, a pesar de que estamos enfrentando un desafío de gran complejidad. Cuando hay claridad de propósito, cualquier inversión de energía física o mental que esté alineada con ese propósito crea orden en nuestra conciencia. La concentración es tan fuerte que no queda atención para pensar en nada irrelevante o para preocuparse por los problemas. La actividad es tan gratificante que estamos dispuestos a realizarla aun cuando sea difícil o peligrosa. En realidad no importa cuál sea nuestra meta final. No tiene que ser algo tremendamente elevado. Siempre que proporcione reglas claras de acción y nos presente un camino significativo con el que poder involucrarnos, cualquier meta puede servir para poner orden en los contenidos de la mente, crear estados de flujo y dar sentido a nuestras vidas. Pongamos el ejemplo de alguien que se ha marcado el objetivo de aprender a tocar la guitarra y convertirse en el mejor guitarrista que pueda llegar a ser. Para esa persona tal meta es significativa, así que ya sabe qué viene después. El estado de flujo surgiría cuando está inmerso en la actividad de tocar la guitarra y se ve forzado a llevar sus habilidades actuales al límite. Tocar los acordes que ya conoce de forma repetitiva produce aburrimiento y desinterés. Intentar tocar canciones que se escapan por completo de su destreza actual tampoco es razonable. El guitarrista debe situarse en el límite de su habilidad actual, justo en ese punto donde se siente positivamente desafiado, facilitando que su mente y su cuerpo estén plenamente inmersos en ello. Se está esforzando al máximo, pero su conciencia, al notar que esa tremenda cantidad de energía está siendo invertida en una tarea alineada con su propósito que le permite progresar, permanece en armonía. El guitarrista está fluyendo. Si una persona se propone lograr una meta lo suficientemente difícil, de la cual se derivan lógicamente todas las demás metas, y si él o ella invierte toda su energía en desarrollar habilidades para alcanzar esa meta, entonces las acciones y los sentimientos estarán en armonía, y las partes separadas de la vida encajarán, y cada actividad tendrá sentido en el presente, así como en vista del pasado y del futuro. De esta manera es posible que encontremos sentido a nuestra vida. Aunque en ocasiones podemos tener una experiencia de alegría extrema o éxtasis sin razón aparente, como cuando escuchamos una pieza musical, vemos un atardecer o simplemente aparece una sensación espontánea de bienestar, la investigación muestra que una abrumadora proporción de experiencias óptimas ocurren al ejecutar actividades que están dirigidas a un objetivo claro, que requieren la inversión de grandes cantidades de atención y que solamente pueden realizarse adecuadamente si hacemos uso de esas habilidades necesarias para tener éxito. Esta es la paradoja del flujo. Cuando nos esforzamos en ser buenos en algo que consideramos significativo, la vida fluye sin esfuerzo. Y según el autor, este fluir también desarrolla en nosotros una mayor fortaleza y coraje. El orden en la conciencia nos facilita un mayor control de los sentimientos y pensamientos,
con lo que nuestra capacidad de perseverar, a pesar de los obstáculos y contratiempos, despierta. De todas las virtudes que podemos aprender, ningún rasgo es más útil, más esencial para la supervivencia y con más posibilidades de mejorar la calidad de vida que la capacidad de transformar la adversidad en un desafío placentero. La integridad del yo depende de la capacidad de tomar eventos neutrales o destructivos y convertirlos en positivos. Una persona sana, rica, fuerte y poderosa no tiene mayores probabilidades de tener el control de su conciencia que una persona enferma, pobre, débil y oprimida. La diferencia entre alguien que disfruta de la vida y alguien que está abrumado por ella es producto de una combinación de factores externos y la forma en que una persona los interpreta, es decir, si ve los desafíos como amenazas o como oportunidades para la acción. Al contrario de lo que solemos decir, los mejores momentos de nuestra vida no son los momentos pasivos y relajantes, aunque tales experiencias también pueden ser agradables si hemos trabajado duro para alcanzarlas. Los mejores momentos suelen ocurrir cuando una persona se esfuerza al máximo por lograr algo difícil y que vale la pena. El flujo no es algo que sucede, es algo que nosotros hacemos que suceda. Una sensación de dominio conquistada con nuestra voluntad bien dirigida. Esto es, según Csikszentmihalyi, lo más cercano que tenemos a esa cosa tan difícil de definir llamada felicidad.